Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Michael Díaz y junto con mis compañeros Brian Blanco, Brigitte Gutiérrez y Patsy Guanuco les vamos a hablar el día de hoy del impacto de la deuda pública a las tasas de interés de mercado aplicado en el contexto colombiano. El contenido de nuestra exposición el día de hoy es el primer punto, introducción, el segundo, la revisión de literatura. Como tercer punto, metodología y datos empíricos. Y cuarto punto, resultados y conclusiones de la investigación. En la parte de introducción, pues debemos tener en cuenta la relación entre la deuda pública y las tasas de interés de mercado, que estos dos tópicos han sido tema de amplia discusión en la literatura económica por su impacto en el mercado financiero y su afectación en las decisiones de ahorro e inversión por parte de los agentes económicos y el agregado de la economía. Esta relación ha sido analizada desde diferentes enfoques, como lo es desde los clásicos, neoclásicos, hasta keynesianos, y se ha aplicado a distintas economías. Y que por su importancia, este artículo evalúa el efecto de la deuda pública sobre la prima de riesgo o spread de la estructura, a través de las tasas de interés para la economía colombiana en el periodo 2003-2017. Para lograr su objetivo en este artículo, primero se estima el split mediante un modelo de estado-espacio conocido como el filtro de Kalman, y posteriormente se determina el efecto de la deuda sobre este mismo utilizando métodos de series de tiempo, es decir, métodos econométricos. De la parte de la revisión de literatura, pues debemos tener en cuenta la importancia de la ETI para el análisis económico y financiero. Esta importancia que nos lleva, primero, que nos provee información sobre las expectativas de mercado. Esto quiere decir que con respecto al comportamiento económico y financiero a futuro. Lo otro es ser fuente de valoración de la mayoría de los activos financieros existentes. Y como un tercer punto, que se debe tomar como un indicador base que nos permita diseñar estrategias para la gestión de riesgo y toma de decisiones de inversión y financiamiento. La gráfica que ustedes ven en nuestra diapositiva, que es la ETI o la curva de rendimientos, es un término que se utiliza para describir la relación entre los rendimientos al vencimiento de activos financieros, teniendo en cuenta su misma calidad crediticia, regularmente libres de riesgo y sus respectivos periodos de rendimiento. La importancia de la ETI como una primera razón es que recoge información que permite explicar la evolución del sistema financiero, es decir, permite interpretar el nivel de actividad económica, la tasa de inflación, los precios de los activos y los patrones de inversión de consumo. Y asimismo permite predecir los cambios de las expectativas en cuanto a la inflación se refiere, la postura de la política monetaria y de las tasas de interés de mercado. Y surgen los siguientes interrogantes, que por qué la ETI recoge información sobre las expectativas de mercado sobre el comportamiento de la economía, y otro interrogante que surge es cómo se relacionan las expectativas de los agentes económicos con la forma de la ETI. La segunda razón es que para los mercados financieros es una herramienta con una utilidad bastante grande porque permite la valoración de portafolios conformados por activos de renta fija. Como una tercera razón, nos indica que es muy relevante para la evaluación y puesta en marcha de estrategias de gestión de riesgo y valoración de derivados. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un instrumento que nos ayuda a contribuir a la toma de decisiones de inversión y financiamiento, teniendo en cuenta la parte de deuda pública y las tasas, que es el tema que estamos hablando. ¿Qué explica la teoría de la forma funcional de la ETI? La teoría pura de las expectativas de Fisher, 1896, y Hicks, 1939, las hipótesis de expectativas formulada por Cochrane en el año 2001, la teoría del hábitat preferido por Modigliani y Such, 1966,
la teoría de segmentación del mercado, Culbertson, 1957, y la teoría de las preferencias por la liquidez de Higgs, del año 1939. Las causas, el mercado de la deuda interna de Colombia, pues en el documento que nosotros estamos presentando, se hace pues la relación de deuda pública y las tasas de interés. Este artículo se analiza cómo y qué tanto impacta la deuda pública, la pendiente o el spread de la estructura de plazos a tasas de interés en Colombia en el periodo 2003-2017. El presente artículo evalúa el efecto de la deuda pública sobre las primas de riesgo o spread de la estructura de plazos de las tasas de interés ETI para la economía colombiana en el periodo que ya había mencionado, 2003-2017. Estas siglas ETI hacen referencia a estructura temporal de tipos de interés. La estructura temporal de tipos de interés representa la relación existente en un momento dado del tiempo entre el rendimiento de un conjunto de bonos que ha de tener el mismo riesgo. Eso se usa para inversiones en el mercado secundario. Eh, el mercado de la deuda pública interna en Colombia eh, eh, disculpen, al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica, registró un importante crecimiento desde los inicios de la década del siglo pasado. La literatura colombiana señala las siguientes razones. El desarrollo del mercado de capitales estimado por la disminución de controles de las tasas de interés. Dos, la apertura económica y financiera. Tres, la prohibición del financiamiento monetario directo al gobierno por parte del Banco Central, excepto en casos excepcionales y decisión unánime por la Junta del Banco de la República. Decisión que hasta el momento de la escritura de este artículo no se había dado. En el 2021 ya se dio. Eh, Cuarto, el encarecimiento del acceso financiero externo, consecuencia de la inestabilidad cambiaria del siglo XX. Quinto, los compromisos suscritos con el Fondo Monetario Internacional a finales del 90, luego de la peor crisis económica del país del siglo. Sexto, la adopción del esquema de inflación objetivo a partir de octubre del año 2000. Séptimo, el crecimiento de fondos pensiones privados creados por la ley 100. Disculpen, el crecimiento de los fondos de pensión privado creados por la ley 100 del 93. Octavo, el crecimiento de programas creadores de mercado junto con la estructura de un calendario para la subasta de TES y desarrollo de inversionistas institucionales como eh, demandas finales de títulos. Los anteriores factores le dieron un gran dinamismo al mercado de la deuda pública interna en Colombia, a los puntos de superar el desarrollo del mercado monetario privado, o sea, los bancos. El nuevo esquema de cambio de panorama, cambió el panorama de riesgo de los mercados financieros locales e hizo que los inversionistas concentraran su atención en la adquisición de títulos de deuda pública. Dos razones principales. La primera, porque las instituciones financieras podían utilizar los títulos de deuda pública como colateral para acceder a préstamos a corto plazo con el Banco Central. La segunda, porque la adquisición de títulos de deuda pública presentó una alternativa de inversión de bajo riesgo que le permitió canalizar los recursos desde sus fuentes tradicionales de inversión y crédito al mercado de la deuda pública. Estos comportamientos se intensificaron en el periodo de desequilibrios macroeconómicos como los ocurridos en Colombia durante la crisis del 90, el, que fue internacional también en la 2007 y la del 2009, cuando las entidades financieras tomaron los títulos de deuda como estrategia para disminuir el riesgo de sus inversiones. En el contexto internacional, la crisis financiera internacional desde el 2007 y 2009 favoreció la colocación de deuda pública interna a manos de extranjeros por las bajas tasas internacionales y al menor riesgo por parte de inversionistas
exteriores, el incremento del costo de financiamiento de la deuda pública en el exterior, a raíz de las mayores expectativas de depreciación del peso. Em, por favor, puedes continuar. Aquí en esta gráfica podemos em, observar la composición por fuente de la deuda pública del gobierno nacional y central. Pues para el caso de Colombia, el financiamiento del gobierno nacional central hasta mediados de los años 90 consistía principalmente de deuda externa, esencialmente préstamos sindicados y con agencias multilaterales. El financiamiento interno comenzó un proceso acelerado de crecimiento desde 1992 al pasar por una participación sobre la deuda del 21% al 50% en el 98, con un crecimiento promedio anual del 53%. En los años siguientes de la crisis internacional del 2007-2009, el crecimiento se redujo un 10%, pero luego el nivel alcanzó un nivel máximo en un 73% en el 2014. Podemos, por favor. ¿Está bien ahí? Allí en esta distribución, aquí de los test, podemos ver la clasificación por sector. En el sector verde observamos pues el crecimiento público y el sector privado y el sector financiero. Por favor, podemos. Aquí están los tenedores de títulos. Aquí están los porcentajes de participación según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al cierre del 2017, el saldo de TES en circulación fue 255.3 billones, superado en 24.7 billones el registro en 2016. De lo último se registró el 26.5%, estaba en poder de los fondos y pensiones y cesantías, el 26.6% el fondo de capital extranjero y el 16.4% en el sistema bancario local y el 15.1% en entidades públicas. Aquí siendo referencia en estos gráficos de los tenedores de títulos de tesorería, eh, en el mercado de capitales, pues a pesar de la importancia de la ampliación del mercado de capitales locales mediante la mayor participación de los fondos extranjeros, esto trae consigo algunos riesgos para la economía colombiana, como, como resaltan algunos autores, cuando en las condiciones macroeconómicas, en caso de los saldos de importación de recursos, eh, el 2, el efectivo es negativo sobre la liquidez del mercado local. Un impacto sobre el financiamiento interno del GNC, que es el Gobierno Nacional Central, y de las fuentes alternativas de recursos. La dificultad en las actividades de control por parte de las entidades de vigilancia y adicionalmente el alto flujo de fondos de capital extranjero invertido en deuda pública local para afectar la relación entre la tasa de interés y la relación fijada por las autoridades monetarias de interés de la negociación de los TES. Aquí vemos pues también la participación de los diferentes títulos de tesorería. Podemos seguir, por favor. Aquí en este gráfico se observa la composición del tipo de interés del modelo. Entonces,
Acá pues se puede ver pues, la correlación a la composición de tipo de interés de la deuda pública de los títulos indexados a la tasa fija, que tiene una participación mayoritaria sobre el total. Para enero del 2004, tanto como para la deuda interna como para la deuda externa, el 80% de los títulos de la deuda pública estaban expresados en tasa fija, mientras el 20% estaba en la tasa variable. Sin embargo, para establecer una posición más favorable respecto a la volatilidad inherente de los mercados financieros, el mercado modificó su participación durante los siguientes periodos del 2017. Los títulos de la deuda pública interna de la tasa fija alcanzaron un 99% de los adeudos de la deuda externa. Allí como lo podemos ver. Listo. Entonces, por favor, podemos continuar. Entonces, aquí para la metodología se estimó el spread a diferentes plazos mediante un modelo de estado-espacio de filtro de Kalman, diferenciado de la deuda pública entre la entidad emitida, como ya lo ha mencionado, entre la tasa fija y la tasa variable, utilizando el modelo de series de tiempo. En este caso, pues sería la TIEP. En el análisis del efecto que tiene la deuda pública sobre el spread de la ETI, se desarrolló en dos etapas. La primera se emplea el modelo estado-espacio, como lo ha dicho, de filtro de calma, para descomponer la ETI en dos, el nivel y el spread, entendido este último como pues el indicador de primas exigida por los inversionistas para adquirir la deuda pública. Como lo había mencionado anteriormente, la utilización de este, de este modelo. El modelo y el procedimiento de filtros de calma se explica más adelante, y la segunda etapa se cuantifica el efecto de la demanda pública sobre el spread por medio de modelos de regresión de series de tiempo entre los modelos utilizados de series en un modelo de regresión univariado con componentes dinámicos para cada tramo de la ETI, y se complementa con diferentes análisis de causalidad, funciones de impulso, respuestas generalizadas, composición de varianza y descomposición histórica de choques, provistas de modelos multivariados de vectores autorregresivos con variables exógenas, el var X. Este modelo también se explicará más adelante. Patsy, ¿estás ahí? Sí. Brian, continúa. Ok, listo. Las variables seleccionadas proponen pues una estructura en función de la tasa de interés, como ya lo había comentado, de factores internos, el déficit presupuestario y el gasto público, la oferta monetaria real y la tasa de inflación. Holscher en 1986 incorpora el análisis de los efectos del crecimiento económico con una medida de capacidad de demanda de fondos estables. Seguimos, por favor. Para Edward y Cam, en 1985 introduce variables como la tasa de interés externa y expectativas de depreciación de la tasa de cambio.
Waley en 2000 y Cox en 2008 introducen variables como indicadores sobre el comportamiento de los flujos de capital. Las variables están aquí pues mostradas en la parte izquierda, están las abreviaturas y en la parte derecha está pues el significado de estas abreviaturas. Entonces el SPDDT es la tasa de interés cero del cupón del título del Gobierno Nacional Central a los siguientes plazos. Entonces aquí aparecen en meses y va de 3 a 120. La IT, que es la tasa de interés de referencia del Banco de la República, el SPD, USAMT, que es el spread de la ETIT, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de 1 a 10 años, la TC, TFT, la tasa de crecimiento de los títulos de la deuda del Gobierno Nacional Central a tasa fija. El TC, TVT, la tasa variable, el EBIT, el indicador del spread de los bonos del mercado, el VIX con T, indica la volatilidad del mercado de opciones del PUT de Chicago. El CTP de la tasa de crecimiento de actividad económica, el SPT de la CT, expectativas de la tasa de cambio y pues el PIT y la inflación local. Bueno, iniciando con el split de la ETI o de la curva de rendimiento, cuando se empezó a explorar la revisión de la literatura económica, justamente tratan de especificar el modelo econométrico, ¿no? Y justamente el autor Silva, en el año 2014, plantea este modelo llamado estado-espacio, o más conocido como el filtro de Kalman. Y justamente este modelo fue el que se aplicó al estudio, justamente porque detalla el tema del comportamiento del split, justamente en la curva de rendimientos. Para ello, justamente en el punto 1, aplica este modelo para la tasa de interés fijo y en el punto 2 aplica para la tasa de interés variable. Justamente es la tasa cero cupón de los bonos. Quiere decir que los gobiernos, cuando emiten estos bonos, tienen una tasa de interés cero, o sea que no ganan una rentabilidad las personas que llegan a obtener estos bonos del gobierno, sino que lo hacen a través de la tasa de descuentos. Y justamente para dar un ejemplo, es que ellos compran a $100, por ejemplo, el bono, pero acabado el plazo, ellos reciben 110, digamos, dólares, ¿no? Y justamente este modelo a tasa fija tiene como, digamos, el intercepto principal a la tasa de interés preferencial del Banco Central. En este caso sería el Banco de la República de Colombia y sería más el split, justamente sería en tiempos fijos, se ha determinado aplican estos bonos, ¿no? Y el estudio aplica a corto plazo y tanto a largo plazo. Si hablamos de corto plazo, va a aplicar a 3, a 6, a 9 y a 1 año. Y si hablamos de largo plazo, vamos a hablar de 3 años, 5 y 10. Y luego tiene las perturbaciones, ¿no? Las perturbaciones de los efectos del split. Y justamente, digamos, este ROT lo determina con una distribución normal de media cero y de una varianza cuadrada de la matriz E, justamente para el tiempo, digamos, desde hasta sub T, ¿no? Para el punto 2, que es variable, se aplican digamos, el mismo modelo, sino que va a variar en el tiempo
y se va a aplicar N sub t, que justamente son los efectos de la perturbación sobre las variables de estado o de las perturbaciones observadas con respecto al comportamiento de los inversores. Esto va a ser clave también. De igual manera, esta perturbación se va a hallar con una distribución normal de media cero con una varianza, digamos, sub n. De modo que cuando se evalúa el split de la curva de rendimientos, hay algo curioso que llama la atención, ¿no? Justamente en el estudio, cuando aplica el tema de los bonos a corto plazo. En el eje, tanto en ambas, digamos, en ambas curvas que se detallan, el primero es a corto plazo y el segundo es a largo plazo. Justamente podríamos detallar que es en el caso del eje de las abscisas, es el vencimiento de estos splits, ¿no? De estos bonos, y en la parte de las ordenadas tenemos la rentabilidad del interés. Y justamente se detalla desde el año 2003 al 2017 el estudio, y se señala de que inicialmente el gobierno colombiano tuvo como para el 2003, digamos, fue muy eficaz quizás para el gobierno porque, digamos, hubieron muchas personas, tanto del sector privado como el del mercado de créditos, que aplicaban para estos bonos. Pero para el año 2005, justamente con el tema de la crisis que entra a tallar hasta el 2008, se da esta volatilidad mundial, ¿no? Con respecto a la crisis del 2008. Entonces, cosa que se empezó a apreciar la moneda colombiana, y ello implicó de que muchos inversores, digamos, tengan justamente como se apreciaba más la moneda del peso colombiano, resultaba de que estas personas digamos como que entraban como para una recesión, ¿no? Y si viendo desde la parte de ellos ante una situación que, digamos, ante un fenómeno económico que se avecina, ellos como que se anticipan. Entonces, justamente por eso es que se dan estos comportamientos casi variados en el tema de los ejes de color azul, naranja y negro, ¿no? Y justamente son estos splits que son aplicados tanto en el corto plazo como a 3, 6 y 9 meses. Y lo curioso es que a largo plazo vemos que las tasas de rentabilidades varían mucho, ¿no? O sea, no hay como que un contraste uniforme, así como en el corto plazo, sino que hablando en el largo plazo, sí hay una variabilidad de tasas. Con respecto a los determinantes del split de la ETI, justamente acá se podría señalar de que llama la atención, ¿no? Digamos, de la curva de rendimientos, justamente en el corto plazo, se va a analizar este impacto que tiene la deuda pública sobre el split, y es el objetivo principal del estudio, ¿no? ¿Y cómo lo va a determinar? Con el modelo VAR-X. Justamente este modelo especifica en su variable dependiente, tiene a todos los splits, justamente con los tiempos señalados en el panel anterior, y con respecto a la variable dependiente va a aplicar la tasa de inflación. Acá va a aplicar un indicador que usan los mercados emergentes de la tasa de interés, va a aplicar los bonos de Estados Unidos, que generalmente los emiten a 10 años, un indicador de volatilidad, la tasa de crecimiento de la actividad
económica y las expectativas del tipo de cambio. Y va a comenzar a evaluarlos estos, como se señalaba, con aportan estas variables exógenas, ¿no?, al modelo, y ver cómo son sus procesos estacionarios dentro de este comportamiento o dentro de este impacto que tiene la deuda pública sobre el split. Básicamente estas son las variables, y lo que señala, digamos, o lo que determina es este efecto que tiene la deuda pública, es señalando, digamos, relacionando, como se decía, var X, ¿no? Lo que va a hacer este modelo de varianzas y covarianzas es relacionar estas variables independientes y justamente va a tratar de compararlos de manera aleatoria con las variables dependientes. Y justamente por eso es que vemos esta relación de a corto plazo, tanto como un split de 3 meses como a de 6 meses y así sucesivamente, hasta comparados a largo plazo, tanto de 1 año a 5 años. Entonces va a haber esas... Perdón. Es que justamente cuando hay, digamos, hay esta comparación entre los splits a largo plazo, se ve que no hay como que una pendiente negativa ni una variación, digamos, ellos lo determinan de un 2%, ¿no? Tanto de manera positiva como, tanto por encima como por debajo. Pero cuando hablamos de largo plazo, se mantiene como que si fuera constante. Y justamente, digamos, analizando las gráficas, van a ver estas variaciones que se presentan, cobran importancia, ¿no? Porque a largo plazo mantiene ese comportamiento y justamente cuando es a corto plazo vemos que las variaciones inician con una rentabilidad alta, pero que en el largo plazo también se van perdiendo. Y justamente para hacer es evaluarlo ahora con variables macroeconómicas. Y para ello, justamente regresionan con estas variables, ¿no? Y los splits, como se señalaba en esas temporadas. Y bueno, acá básicamente este es el modelo, ¿no? Pero analizando ahora sí las variables macroeconómicas, llama la atención porque se supone que cuando el gobierno emite una deuda, puede ser que lo haga a tasa de interés fija o a una tasa de interés variable. Entonces, coincidentemente, quizás en el modelo, cuando se empieza a analizar, vamos a ver que toma como que, digamos, a 2 tiempos, ¿no? La misma variable macroeconómica. Entonces, aquí básicamente lo que sí podría señalar, perdón un momento. Allá. Justamente aquí lo que yo podría señalar es que estas son las variables dependientes y acá tenemos todas las variables independientes. Entonces, justamente en el estudio lo que quieren evaluar más es sobre el efecto que tiene sobre la tasa de interés, tanto a la tasa de interés fija como a la tasa de interés variable. Entonces, es curioso porque justamente los resultados, digamos como que estos son a corto plazo y estos son a largo plazo. Entonces, la significancia de esta variable en el largo plazo, vemos que tiene significancia, pero es la tasa fija, pero solo a largo plazo, mientras que la tasa variable tiene significancia en todos los splits, tanto a corto como a largo plazo. Y justamente cuando se analizan las variables tanto de crecimiento, algunas variables cobran vital importancia, y lo que sí podría señalar es con respecto a lo que determina con el R cuadrado ajustado, ¿no?
los modelos split digamos, opta quizás un mejor modelo es justamente para un split al año. Entonces, más adelante vamos a ver esta parte de aquí que recobra vital importancia sobre la tasa de interés fija y variable, ¿no? Y justamente cuando vemos los efectos de la emisión, aquí lo que va a analizar el estudio es que se plantea inicialmente con una digamos, una perturbación inicial. Vamos a ver los nodos en los que cambia significativamente la curva, ¿no? Entonces se señala que para la tasa variable tiene un impacto al 10%. Posteriormente va a tenerlo al 22% y luego al 28%, pero de ahí como que empieza a recaer, ¿no? Al 26%. Positiva y siempre va a tender a crecer. Y como se veía digamos, en el panel anterior, recobraba importancia en el largo plazo. Entonces, la tasa fija en el largo plazo, si bien es cierto, digamos, mantiene este crecimiento, pero el estudio también señala de que, digamos, es como que favorable por un lado, pero contraproducente por otras vías, ¿no? Y justamente viendo, digamos, las variables, la tasa fija responde mejor cuando los bonos de Estados Unidos, que los aplica de 1 a 10 años, aumentan. Digamos, Estados Unidos emite sus bonos y, digamos, dentro de la deuda del gobierno colombiano, en este caso, mantiene dos posturas, ¿no? Por un lado, esta deuda pública, digamos, a los inversores extranjeros, pero por otro lado, digamos, al ir todos estos inversores externos se van a ver atraídos por esas bonificaciones que emite el gobierno americano. Entonces, ¿con qué se queda el gobierno? Se queda con la deuda interna. Y justamente cuando el gobierno emite esta deuda interna, lo que sucede es que limita mucho digamos, la inversión de parte del sector privado, ya que cuando emite los bonos, la parte empresarial o las personas que aplican para estos bonos, digamos, lo adquieren, pero eso implica de que estos recursos o estos activos líquidos se activen para el gobierno, pero limitan, obviamente, que estos empresarios no inviertan, digamos, en el sector privado, ¿no? Y justamente esa es la relevancia de cuando ven estos efectos, tanto de los títulos a tasa variable como a tasa fija. Uh-huh. Michael. Michael, confírmame. No se escucha. En esta parte de análisis de regresión multivariado, lo que vamos a buscar es evaluar de manera simultánea el impacto dinámico de las perturbaciones de las variables económicas y en particular de las perturbaciones de la deuda pública. En este documento del Banco de la República utilizaron los contrastes de la casualidad de Granger, funciones de impulso-respuesta generalizadas basadas en la metodología propuesta por Pesaran y Shin del año 1998 y correspondiente las descomposiciones de varianza e histórica de choques de un modelo de vectores autorregresivos con variables exógenas. ¿Esto qué quiere decir? La XT y YT y XT representan los conjuntos de variables endógenas y exógenas del sistema VAR.
Y al igual que los anteriores casos que hemos hablado en esta exposición, la estructura de rezago se obtuvo a partir de la minimización de los criterios de información de Akaike y Schwartz, y que se debe tener en cuenta que la exogeneidad de las variables incluidas en X se asumen estrictamente exógenas. ¿Por qué? Porque Colombia es una economía pequeña. De los principales resultados que podemos destacar en esta parte, pues se dice que el conjunto de variables seleccionadas sí tienen un efecto causal sobre el split de los diferentes tramos de la curva ETI. ¿Por qué? Porque la descomposición de la varianza del error de pronóstico de los modelos VAR-X nos permiten concluir la existencia de cierto grado de dependencia en el comportamiento futuro de los split. Esto se debe a los movimientos de las variables del sistema y que según esta metodología, ninguna de las variables endógenas del sistema se puede considerar estrictamente exógena. ¿La podrías pasar, por favor? Las gráficas que nos muestran a continuación son la que nos va a hablar de la descomposición histórica de choques. ¿Qué se puede entender por una descomposición histórica de choques? Que es una aproximación que nos permite acercarnos a la magnitud de la contribución de cada perturbación estructural al valor no predicho de cada una de las variables exógenas en el sistema VAR para cada momento a lo largo de la muestra. En palabras más simples, la descomposición histórica lo que permite es cuantificar la importancia relativa de los choques de las variables endógenas del sistema VAR-X sobre el comportamiento del split para cada momento del tiempo. Por ejemplo, si podemos ver en la gráfica que ustedes ven, que es la 14, y en la siguiente 15, 16, el split estimado para plazos de 9 meses, 1 año y 5 años, y si se descuenta su proyección base y las barras de contribución concerniente de las perturbaciones de las demás variables endógenas del sistema. La descomposición histórica para los demás datos se pueden ser requeridas como un valor positivo, y que un valor positivo de una perturbación o choque de cualquiera de las variables del sistema significará que esa perturbación influyó positivamente sobre el respectivo split en dicho momento de tiempo. Y si el valor es negativo, la interpretación se tiende que es contraria. En el gráfico 14 lo que nos permite mostrar es la descomposición histórica a 9 meses. Y un resultado preliminar nos permite concluir que tanto la deuda tasa fija como la tasa variable impactan sobre el split en el corto plazo, pero en una menor magnitud que en otras perturbaciones macro. Pero más sin embargo, la tasa variable tiene un impacto relativamente mayor y con una mayor duración, teniendo en cuenta otros años de la muestra, y que se muestra coherente con los resultados que anteriormente les comentó Patsy. ¿La pasas a la siguiente, por favor? Aquí en esta gráfica 15, pues nos muestra las perturbaciones que puede generar la inflación y el comportamiento del Producto Interno Bruto. Y acá podemos destacar que acá se deriva el comportamiento, parte de las decisiones que toma la autoridad monetaria, porque en unos periodos como por ejemplo el 2006, 2008, 2010 y octubre, se ve que en los que hubo ese crecimiento del nivel de precios se incrementó de manera acorde a la tasa de interés de política, y que eso a su vez afectó las tasas de interés de corto plazo y por lo tanto el split. Y que en términos generales se puede decir que antes de la crisis de 2008, las perturbaciones de la deuda a tasa fija, el crecimiento económico y la inflación presionaron el split al alza. Y que por el contrario, las perturbaciones del ENVI y en menor medida de la deuda a tasa variable presionaron el split a la baja. ¿La puedes avanzar, por favor? Aquí en esta gráfica 16 podemos observar que las perturbaciones del crecimiento del PIB presionan el split de los títulos a largo plazo,
y conduce a su vez a la baja en los periodos de mayor crecimiento económico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a través del aumento de las tasas de interés de los títulos del gobierno, producto de las mejores condiciones económicas, ocurren en mayor medida en el corto plazo. También nos muestra que el ENVI, por su parte, contribuyó en una buena medida a la caída del spread en los periodos 2008, 2009, 2016 y 2017. Y ya para finalizar, que en la mayoría, en las tres gráficas lo que se observa es que los choques sobre las expectativas de la tasa de cambio se corrobora una relación positiva con las tasas de interés de largo plazo, ya que por ejemplo en periodos de alta depreciación como lo que se vio entre febrero y julio del 2006, abril 8 y marzo del 2009 y entre julio del 2014 a septiembre del 2015, se observó un incremento en el spread, contrario a lo ocurrido en los periodos de apreciación, que fueron los periodos del marzo del 2003 a octubre del 2005, agosto del 2006 a julio del 2007 y abril del 2009 a marzo del 2010. Y que eso, lo último, las variables las perturbaciones, por ejemplo, a la variable inflación, tuvieron un impacto relativamente bajo. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, de los resultados que arroja pues el estudio de este documento, pues definitivamente hay uno que muestra que es un efecto positivo tanto a la deuda pública emitida a tasa fija como a tasa variable sobre el spread de la TIC. Que la curva de rendimientos nos permite revelar que las perturbaciones a la deuda del gobierno, tanto a tasa variable como a la fija, la inflación y el crecimiento económico son las que ejercen una mayor influencia. Y esto que nos permite ver que tienen una incidencia en el comportamiento del spread a largo plazo. Las perturbaciones de la deuda pública, en especial la tasa fija del ENVI, y conforme a las expectativas de depreciación, son las que explican en mayor medida las variaciones del spread a largo plazo. La siguiente. Y como última conclusión dice que acá hay un aspecto importante de la implicación de la política fiscal que se deriva en el estudio, que aconseja que hay una necesidad creciente de reforzar el saneamiento fiscal, y esto con el fin de que se reduzca el impacto de la mayor deuda pública sobre las tasas de interés de mercado y la actividad económica. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y pues les deseamos una feliz noche, y cualquier cosa pues estaremos resolviendo dudas o algún comentario sobre la exposición en el grupo de WhatsApp. Que tengan una feliz noche.